Para este caso se tiene en el ejercicio 9.9 un motor con excitación en paralelo con los valores de la resistencia de armadura y la resistencia de campo. Entonces lo primero que hacemos en todos los ejercicios siempre es dibujar el modelo del motor equivalente. En este caso la resistencia de armadura es de 0,2 ohmios. Esto está conectado al rotor, que lo dibujamos de esta forma. Este sería el circuito del rotor y nos faltaría el circuito de campo, en donde se conoce que la resistencia de campo, fíjense que acá la ponen como RSH, de resistencia Chum, que es lo mismo que en derivación o en paralelo, pero en este caso hay que hacer énfasis en que esa es la resistencia de campo y es igual a 115 ohmios para este caso. El enunciado dice que la máquina se conecta a 220 voltios y que la corriente que toma la máquina, la que se midió, es de 15 amperios. Nos habla de las pérdidas rotacionales. Para este caso vamos a aclarar unos aspectos respecto al flujo de pérdidas del motor. Entonces hay que tener claro que el circuito que tenemos, el equivalente, no es más que un balance energético. Al final la máquina va a tener que en ella entra una potencia eléctrica, es decir, si quisiéramos mirar la potencia eléctrica que entra a la máquina, esa estaría acá. Esa es la potencia eléctrica que entra a dicha máquina. En este caso particular, a esta máquina le estaría entrando, la potencia de entrada sería el producto del voltaje por la corriente, es decir, 220 voltios por 15 amperios. Y la potencia que entra a este sistema corresponde a, de la potencia de entrada, se tiene que en el circuito, en el modelo equivalente, se tienen pérdidas por conducción en el circuito de campo y en el circuito de armadura. Si al motor le descontamos las pérdidas producto de el efecto Joule, tendríamos entonces que la potencia de entrada menos las pérdidas en el cobre, en este caso, van a ser igual a un nuevo término que se llama la potencia convertida. ¿Qué es la potencia convertida? Hasta acá estamos hablando que se está analizando la máquina vista desde el estator. La potencia convertida es ya expresarlo en términos del rotor. Si nos fijamos, al descontar las pérdidas energéticas en este elemento y en este elemento, únicamente nos va a quedar este elemento consumiendo energía, y ese elemento entonces tendría la potencia convertida. ¿Cómo se puede calcular la potencia convertida? También se puede calcular como la FEN por la corriente de armadura. Es decir, hasta este instante tendríamos que esta la potencia en el rotor de la máquina. En algunos textos lo conocen con el nombre de la potencia electromagnética. ¿Qué hay que considerar de esta potencia? Entonces la potencia convertida también se puede calcular como el torque inducido por la velocidad de la máquina. Entonces fíjense en que en este sistema se habla del torque de salida y del torque inducido, en donde el torque inducido siempre es mayor al torque de salida, porque la potencia se puede calcular como torque de salida por velocidad, en donde en las dos situaciones la velocidad es la misma. Y entonces lo que pasa es que en la máquina se debe inducir una fuerza que sea capaz de contrarrestar los efectos de las pérdidas mecánicas
y del núcleo, que en muchos casos los agrupan y les llaman pérdidas rotacionales. Y los efectos adicionales, que en los textos se conoce con el nombre de pérdidas misceláneas. Entonces, si tenemos claro este esquema, o si tenemos claro el modelo, podemos realizar el balance energético de la máquina de forma sencilla. Entonces, simplemente se debe considerar que la máquina, a grandes rasgos, entonces va a tener una potencia de entrada, que es la que ingresa al motor, que va a tener unas pérdidas energéticas, y que después de eso se determina lo que es la potencia convertida, y que si tenemos conocimiento de las pérdidas mecánicas del sistema, estas se le restan para poder obtener la potencia de salida del sistema. Bueno, entonces ya con la aclaración realizada, el enunciado nos pide determinar en el inciso A la corriente de campo. Entonces, para determinar la corriente de campo, para el inciso A, se sabe que la corriente de campo va a ser igual al voltaje, en este caso de entrada, sobre la resistencia de campo, es decir, 220 sobre 115 ohmios. Es decir, que en este caso tenemos que la corriente de campo sería de 1,913 amperios. En el inciso B se solicita la magnitud de la corriente de armadura. Entonces, para determinar la corriente de armadura, se debe saber que si se aplica un LSK en este nodo, vamos a tener que la corriente total va a ser igual a la corriente de campo más la corriente de armadura. Si despejamos en esta ecuación, se puede determinar el valor de la corriente de armadura. En este caso, se tendría que la corriente de armadura es igual a la corriente total que entra en la máquina menos la corriente de campo. Traducido con los valores, es igual a 15 menos 1,913. Y eso sería igual, en este caso, a 13,087 amperios, y con ese valor daríamos respuesta al inciso B del ejercicio. En la parte C nos piden determinar las pérdidas en el cobre del circuito de armadura. Entonces, para determinar las pérdidas en el cobre del circuito de armadura, estas se pueden determinar por la multiplicación de la corriente de armadura por la resistencia de armadura de la siguiente forma. Entonces, sabemos que las pérdidas en el cobre por la resistencia de armadura, o si quiere dejémoslo solo como la resistencia de armadura, va a ser igual a la corriente de armadura al cuadrado por la resistencia de armadura, es decir, sería igual a 13,087 al cuadrado por la resistencia de armadura, que en este caso es de 0,2 ohmios. Y nos daría que la potencia es de 34,254 vatios. En el inciso D nos piden las pérdidas en el cobre del circuito de excitación, es decir, del circuito de campo, que se pueden calcular como la corriente de campo al cuadrado por la resistencia de campo. Es decir, que sería las pérdidas en la resistencia de campo van a ser igual a las corrientes de campo al cuadrado por la resistencia de campo, y eso sería 1,913 al cuadrado por la resistencia, que en este caso es de 115 ohmios. Y eso sería entonces igual a 1,913 al cuadrado por 115, que nos daría
que las pérdidas en este circuito de campo son de 420,85 vatios. En el inciso E nos piden las pérdidas totales en la máquina, que debemos considerar que con anterioridad el sistema nos habló de las pérdidas rotacionales, que en este caso son de 250 vatios. Entonces, si quisiéramos conocer las pérdidas totales en el sistema, existen dos alternativas. Entonces, una alternativa es sumar todas las pérdidas que tienen en el sistema, ¿cierto? Las pérdidas, en este caso, puede ser la sumatoria de la potencia que se pierde, que en este caso tenemos pérdidas en la resistencia de armadura, tenemos pérdidas en el circuito de campo y las pérdidas rotacionales que agrupan este conjunto de pérdidas en este caso, y al sumarlas entonces nos quedaría que las pérdidas totales van a ser entonces igual a 34,254 más 420,85 más las rotacionales, que serían de 250 vatios. Y eso notaría que las pérdidas totales serían iguales a 705,104 vatios. Otra alternativa para hacerlo, vamos a mirar el siguiente enunciado, es con la potencia de salida. Fíjense que en el enunciado F nos piden determinar la potencia de salida para este sistema, es decir, la potencia que efectivamente se le va a entregar a la carga mecánica. Entonces, esa segunda alternativa sería considerar el circuito que tenemos. Fíjense en que de este circuito ya conocemos el valor de la corriente de armadura, no hemos determinado el valor de la FEN, entonces podemos determinar el valor de la FEN para este caso. Sabemos que la FEN por el LBK va a ser igual al voltaje de entrada menos la corriente de armadura por la resistencia de armadura, es decir que en este caso el valor de FEN va a ser igual a 220 menos 13,087, y eso nos diría por la resistencia de armadura, que sería 0,2, y eso nos diría que el valor de la FEN sería de 217,383 voltios. ¿De qué nos sirve determinar el valor de la FEN? Entonces fíjense que si tenemos el valor de la FEN, tenemos el valor de la potencia convertida, es decir, la potencia que está ingresando al rotor para este caso. Y tenemos que esa potencia convertida se puede calcular como la FEN por la corriente de armadura, es decir, que sería igual a 13,087 por 217,383. Y eso diría que la potencia convertida en este caso sería de 2844,8
89,1 vatios. Si ubicamos esto en el balance energético que estamos realizando, como para analizarlo desde esta perspectiva, tenemos que la potencia de entrada que se determinó son 3300 vatios, que en lo que concierne a las pérdidas por conducción en el sistema, se tiene unas pérdidas acumuladas de, en este caso, 34, vamos a sumar estos dos valores, 34,254 más 420,85 me da 455,104 vatios. Es decir, que las pérdidas por conducción en este caso son de 455,104 vatios. Y en lo que corresponde a las pérdidas mecánicas del sistema, tenemos que estas son 250 vatios. Entre los parámetros que calculamos está la potencia convertida, que es la potencia que pasó al rotor, que en este caso nos dio, o también debería darnos, como 3300 menos las pérdidas por conducción, es decir, serían 3300 menos 455,104, y eso nos diría que la potencia convertida debería ser de 2844,896. Si comparamos este valor con el calculado, fíjense en que tenemos una aproximación en donde difiere en el último décima, en la última décima de este sistema, que difiere en la última centésima de este sistema. El valor calculado fue 284,891. La potencia de salida, entonces, para este caso, sería la potencia convertida menos las pérdidas mecánicas, es decir, 2844,896 menos las pérdidas mecánicas, que serían 250 vatios, y tendríamos que, según este análisis energético, la potencia de salida debería ser de 2594,896 vatios. Entonces, ya con el balance energético completamente realizado, si se quisieran determinar las pérdidas, fíjense en que se alcanzan a apreciar directamente en este aspecto, que fue como lo hicimos, la sumatoria de las pérdidas para determinar las pérdidas totales, o también se puede hacer en este caso como las pérdidas totales del sistema se pueden determinar como la potencia de entrada menos la potencia de salida, es decir, se pueden calcular como 3300 menos 2594,896, y eso nos daría que las pérdidas totales en este caso serían 705,104, valor que corresponde con el calculado sumando las pérdidas en el inciso anterior. Entonces, para este último inciso, que corresponde a la potencia de salida, una forma sencilla de hacerlo, que también sería otro camino fundamentado en el mismo balance energético, y nos debe dar la potencia que se determinó acá, puede ser tomar
las pérdidas totales que ya las tenemos calculadas y restárselas a la potencia de entrada, que es un valor conocido para no tener que hacer otro cálculo. Entonces, para este caso sabemos que la potencia de salida va a ser igual a la potencia de entrada menos todas las pérdidas que se tienen, y eso sería 3300 menos 705,104, y nos daría que la potencia de salida es de 2594,896 vatios. El último inciso de este ejercicio nos pide determinar la eficiencia de la máquina. Entonces, para determinar la eficiencia, en el inciso G sabemos que la eficiencia se puede calcular como la potencia de salida sobre la potencia de entrada, y para expresarlo en términos porcentuales, por el 100%. Y entonces de este sistema sabemos que la potencia de salida es 2594,896, y eso se divide en la potencia de entrada, que serían 3300. Es decir, que de esos 3300 estamos obteniendo a la salida 2594,896 vatios. Eso nos da que la eficiencia de este sistema, de este motor, eso nos da que la eficiencia del motor es de 78,63%, y con esto responderíamos al último ítem de este enunciado. Entonces, de este punto, se debe tener en cuenta el modelo, que el modelo está reflejando el balance energético de la máquina, y que se puede emplear o el análisis energético, o se puede trabajar directamente con el modelo para determinar todos los valores.